Para la familia Sacagawa, el año 1954 fue el que produjo la dislocación y frustración. Comenzó en enero, cuando el terco Kamehiro, cuyas amenazas de abandonar el territorio norteamericano nadie había tomado en serio, anunció inesperadamente que el viernes partía para pasar el resto de su vida en Hiroshima-Ken. Por consiguiente, el viernes, él y su esposa embarcaron en un buque de carga japonés y sin siquiera despedirse de muchos de sus amigos, partieron para Japón. En el barco dijo a sus hijos: la Casa de Comercio dará suficientes utilidades para que podamos vivir en Hiroshima. He trabajado intensamente en Norteamérica y Japón puede estar orgulloso de la manera en que me comporté. Espero que cuando ustedes sean viejos puedan decir lo mismo. En general, no se advertía, ni en Hawái ni en el continente, que de los muchos orientales llevados a Hawái, un número bastante elevado preferían regresar a sus patrias. Y en los años que siguieron a la Segunda Guerra Mundial, hubo un considerable número que viajaron de Hawái a Japón. De ese número, los Akagawa fueron una parte poco importante. Con sus ahorros en dólares, aquellos emigrantes pudieron comprar en las zonas rurales apartadas de su patria posesiones bastante extensas, y eso era lo que Kamehiro pensaba hacer. La partida de los padres entristeció a Shigeo, porque cuanto más sólidamente norteamericano se sentía, con su puesto en el Senado y un hombre astuto y capaz como socio, más apreciaba las virtudes del anciano Kamehiro que éste había inculcado a sus hijos. Pero Goro no opinaba lo mismo, pues aunque también apreciaba las enseñanzas morales de su padre, se alegraba de que hubiese partido, no tanto por él como por su severa madre, pues le parecía que ahora, ausente ella, podría retener a su esposa Akemi-san en Hawái. Por lo tanto, los dos hermanos decidieron dar una abundante mensualidad a Akemi, así como el mando absoluto en la casa. Pero era demasiado tarde. Una mañana, mientras desayunaban, Akemi dijo: me vuelvo a Japón. ¿Por qué?, preguntó Goro, triste. ¿De dónde vas a sacar el dinero?, inquirió a su vez Shigeo. He ahorrado unos dólares. Desde hace un año no me he comprado nada para mí y hasta he ahorrado en mis comidas, pero no te he robado. Nadie habla de robar, exclamó Goro cariñoso. ¿A qué, mi querida? ¿Por qué te vas? Porque Hawái es un lugar espantosamente vulgar, aburrido. Akemi, no te vayas, rogó él, angustiado. Ella se retiró de la mesa y miró a los dos hermanos. En Hawái, replicó, me siento intelectualmente muerta. ¿Cómo puedes decir eso, Akemi?, preguntó Shigeo. Porque es cierto. Pero ¿no presientes la excitación que se está gestando aquí?, dijo Shigeo. Nosotros, los japoneses, estamos abriéndonos paso al poder. Sí, dijo ella. Si fueran hacia un fin realmente importante, sería excitante. Pero ¿quieres que te diga cuál es su objetivo? Un coche muy grande, muy negro y muy brillante. Jamás llegarán a la buena música, ni a leer los grandes libros. Tienen una escala de valores mezquina, y yo me niego a someterme a ella por más tiempo. Akemi, no te vayas, rogó Goro tratando de cogerle una mano. ¿Qué vas a hacer en Japón?, preguntó Shigeo. Buscaré un empleo en algún bar de Nishijinza donde la gente habla de cosas sustanciales. Y ese mismo día comenzó a preparar su equipaje. Cuando fue evidente que su esposa tenía intención firme de abandonar Hawái, Goro desapareció de su oficina durante varios días y Shigeo lo encontraba siempre en la casa, sentado, con la cabeza entre las manos, esperando la vuelta de Akemi, que había salido a efectuar diligencias.
Goro tenía enrojecidos los ojos y temblorosas las manos. ¿Crees que todo esto en que estamos trabajando es inútil, Shig? Preguntó. No creas lo que dice esa muchacha, respondió Shigeo sentándose junto a su hermano. Es que la quiero desesperadamente. No puedo dejarla partir. Goro, dijo Shigeo con serenidad. Yo quiero a Akemi-san casi tanto como tú. Y si en efecto se va, me causará una pena. Pero estoy seguro de una cosa, y es que tú y yo estamos trabajando en algo tan grande que ella no puede comprenderlo ni remotamente. Si nos dan 20 años de plazo, construiremos en Hawái un verdadero país de maravilla. Goro sabía muy bien a qué se refería su hermano, aunque preguntó. Pero mientras tanto, ¿crees que somos tan vulgares y aburridos como ella dice? Shig meditó unos segundos y luego confesó. Sí, Goro, Hawái es bastante aburrido. Entonces, ¿te parece que la actitud de Akemi es justificada? No tiene la edad suficiente para pasar por alto el hecho de que, esencialmente, somos campesinos, dijo Shigeo. ¿Qué quieres decir? Inquirió Goro sorprendido. ¿Acaso no nos hemos educado con los mejores colegios? Sí, pero fundamentalmente somos campesinos. Todos los que llegaron a estas islas lo hicieron como campesinos analfabetos, chinos, portugueses, coreanos y ahora los filipinos. Todos somos honestos y muy trabajadores, pero antes éramos patanes de Hiroshima. Goro, lacerado por la amenaza y la diserción de su esposa, no quiso aceptar aquel nuevo castigo y exclamó, patanes o no, nuestra gente gana ahora buenos salarios en las plantaciones y nuestros abogados ocupan asientos en la legislatura. Me parece que eso es algo, ¿no? Lo es todo, convino Shigeo, pasando un brazo por sobre los hombros de su hermano. Las otras cosas que Akemi echa de menos vendrán más adelante. Van a ser nuestros hijos quienes lean buenos libros y escuchen música. Ellos ya no serán campesinos. Goro pensó en miles de cosas que iba a decir a su esposa cuando regresara, pero cuando la vio entrar en la habitación, todo su valor se derrumbó y no pudo hacer otra cosa que rogar angustiado. Akemi, te imploro que no me dejes, querida. Ella pasó ante él sin detenerse y se fue a su habitación, donde terminó de preparar su equipaje, y cuando estuvo lista para dirigirse al muelle, dijo dulcemente, no escapo de ti, Goro-san. Tú has sido bueno y tierno conmigo, pero una mujer tiene solo una vida, y yo no quiero malgastar la mía en Hawái. Pero eso mejorará, vas a ver, argumentó él. Akemi respondió en su correctísimo japonés. Me moriría aquí. Y aquella misma tarde partió para Japón. El señor Ishii escribió una carta en japonés a los Akagawa que se hallaban en Hiroshima-ken, y cuando el lector local hubo dado a conocer su contenido a la señora Sakagawa, Goro empezó a recibir una serie de cariñosas cartas de su madre, que Ishii-san leía a los muchachos, pues aunque estos hablaban el japonés, no sabían leerlo ni escribirlo. La madre decía, estoy muy contenta de que esa joven tan empingorotada de Tokio se haya vuelto a su ciudad. Goro, en cuanto lo supe, me puse a buscar en Hiroshima-ken algunas muchachas dispuestas a viajar a Norteamérica para casarse contigo. Pero tienes que enviarme una fotografía tuya de ahora, porque en la que tengo pareces demasiado joven. Te envío en esta carta las fotografías de 3 muchachas excelentes. Además,
Puesto que Shigeo tiene ahora un buen empleo y debe empezar a buscar esposa, le envío 2 fotografías de la maestra de la aldea. Es una joven muy bien educada que será una buena esposa para un abogado. Y además es de esta aldea, lo cual es una ventaja. Después del grave error que cometió Goro con esa muchacha de Tokio, estoy segura que tanto él como tú deben buscar esposa entre las muchachas de aquí. Los hermanos extendieron todas las fotografías sobre la mesa y las estudiaron sombríamente. Qué lástima que no seamos dueños de una plantación de caña de azúcar. Esas 4 mujeres cosecharían toda la caña en un abrir y cerrar de ojos, exclamó Goro. El correo siguiente les trajo fotografías de otras 3 candidatas, muchachas fornidas, de gordas nalgas, dientes de oro y amplias espaldas. El señor Ishii, después de leer las cartas a los hermanos, estudió él también las fotografías y formuló sus recomendaciones a Goro y Shigeo. Y llegó una carta que contenía 2 fotografías bastante superiores a las precedentes. Mientras las sacaba del sobre, el señor Ishii las miró y dijo: Creo que estas pueden ser las elegidas. Pero su optimismo se vio empañado por un párrafo de la carta de la señora Sakagawa que no tuvo valor para terminar de leer a los 2 muchachos. Decía: La semana pasada, Kamihiro y yo fuimos a la ciudad de Hiroshima, que nunca habíamos visitado. Me avergüenza confesar que todo lo que decían los norteamericanos era cierto. La ciudad fue bombardeada y destruida casi totalmente. Todavía pueden verse grandes cicatrices en ella. Ishii-san, que les leerá esta carta, debe saber que los daños han sido espantosos. Y al mirar esa ciudad, no veo cómo es posible que Japón haya ganado la... La voz del señor Ishii fue debilitándose hasta callar. Y durante un largo rato permaneció inmóvil, con la vista fija en aquellas páginas que, por proceder de su propia suegra y además una mujer de Hiroshima, no tenía duda de que decían la verdad. Pero aceptar lo que ella decía significaba que todas sus visiones de los últimos 13 años, desde Pearl Harbor, eran meras fantasías y toda su vida una burla. Los muchachos fueron lo suficiente considerados y no mencionaron para nada los hechos que ahora revelaba a su madre en la carta. Cuando llegó el momento en que tenían que dirigirse a sus respectivas ocupaciones, se despidieron del hombrecito, su cuñado, y le dejaron mirando, como atontado, las páginas de la carta. A eso de las 11 de la mañana de ese día, un japonés llegó corriendo de las oficinas de McLafferty y Sakagawa y gritó en inglés: «El viejo se mató en la escalera del consulado japonés». «Voy con usted», dijo McLafferty, y los 2 socios corrieron a las oficinas de la calle Nuuanu, donde estaba instalado el consulado. Una vez allí, vieron un grupo de policías que esperaban una ambulancia. A su debido tiempo llegó el vehículo, y Shigeo dijo: «Soy pariente del muerto, iré con él». Ishii estaba muerto, en efecto. Consideró que si su patria había perdido realmente la guerra, lo único honorable que él podía hacer era informar al emperador sobre su inmenso dolor, por lo cual se dirigió al edificio del emperador y con la bandera imperial en la mano izquierda había hundido en su pecho la hoja de un largo cuchillo. Después del sepelio, Shigeo se encontró cara a cara con su primera decisión difícil del año, pues Goro corrió a la casa una tarde con una noticia desalentadora. «El mes próximo comienzan los procesos contra los comunistas y Rothburg quiere que tú los defiendas», exclamó. Shig dejó de caer la cabeza sobre el pecho. «Sabía que no tardaría en llegar esto», dijo. «Pero, ¿por qué tiene que pedirme Burke eso cuando me dispongo a servir un periodo completo como senador?»
¿Te harás cargo de la defensa? Preguntó Goro. Shig había previsto que los comunistas le pedirían que actuase como su defensor y había tratado de formular una respuesta satisfactoria a la invitación. Pero si bien es fácil prefabricar una respuesta a una pregunta esperada, como por ejemplo, ¿vamos a la Jaina la semana que viene? No es tan fácil anticipar las complicaciones morales y emocionales de una pregunta más compleja, como por ejemplo, ¿mi carácter de abogado me obliga a prestar ayuda legal a un comunista? Ojalá no me lo hubieras pedido, exclamó. Ojalá Burke no me lo hubiera pedido a mí, respondió Goro. ¿Estás decidido a ayudarlo? Inquirió Shigeo. Sí, si yo hubiera hecho nada, si él no me hubiera ayudado. Pero ¿estás seguro de que es culpable? Supongo que sí, reconoció Goro. Pero hasta un comunista tiene derecho a que se le juzgue con justicia y a que le defienda un abogado. ¿Y por qué tengo que ser yo? Porque eres mi hermano. No te puedo contestar así, de repente, Goro. Tómate el tiempo que creas conveniente. Comprendo tu situación. De este modo, Shigeo pasó largas horas recorriendo las calles de Kakaako, preguntándose qué debía hacer. Razonaba. En Hawái tengo una responsabilidad suprema, las leyes agrarias. Para hacer algo en favor de ellas, tengo que conseguir que se me reelija. Si defiendo a Rock Burke, con seguridad perderé los votos de todos los jaoles, y ello significaría que saldría derrotado en noviembre. Desde ese punto de vista, debo contestar que no. Pero Rod Burke no es el único acusado. Lo están también su esposa japonesa y otros dos japoneses. Y si me presento ante el tribunal y hago una gran defensa de ellos, ganaré para siempre los votos de los japoneses, por la sola razón de que me he atrevido a defender al más débil. Por eso, aunque perdiera estas elecciones, probablemente me encontraría en una posición más fuerte para la venidera y las subsiguientes. Ahora bien, ¿debo decidir mi respuesta por mis intereses personales? Un hombre acusado de un delito tiene derecho a que lo defienda un abogado. Y cuando la comunidad está más enconadamente en su contra, su derecho es moralmente mayor. Alguien tiene que defender a Rothburg. Y supongo que debería ser yo. Pero yo no soy simplemente el abogado común, sin compromisos, que aparece en los procesos. Yo soy el primer japonés que llegó al Senado y el único que tiene oportunidad de llegar nuevamente a dicha Cámara. Esa es una responsabilidad vital que no debo destruir despreocupadamente. Sin embargo, en nuestra familia hay otros además de Goro y yo. Están Tadao y Minoru, que dieron sus vidas defendiendo a una Norteamérica ideal. Ellos no llegaron a encontrarla para sí, al menos aquí en Hawái, pero sí la encontraron en Italia y Francia, luchando por defenderla, igual que Goro y yo. Y lo que todos descubrimos allá, lo que todos descubrimos está decididamente amenazado por una conspiración comunista. Entonces, ¿cómo puedo comparecer ante los jueces y el jurado para defender a comunistas perfectamente identificados? Y luego llegó el interrogante de la época. Mientras caminaba por la calle Cacaaco, se le ocurrió pensar, pero si doy la espalda a un supuesto comunista, ¿cómo sé que no la estoy volviendo al mismo concepto de libertad que trato de proteger? Los hombres honrados siempre consiguen a alguien que los defienda. Pero ¿qué significa la justicia si hombres aparentemente deshonestos no encuentran un defensor? En aquellos complicados argumentos y dudas estuvo sumido Shigeo día tras día. Por último, llevó su confusión a McLafferty y le preguntó,
¿Qué pensaría usted primeramente como jefe del Partido Demócrata en Hawái y en segundo término como jefe de la firma McLafferty y Sacagawea si su socio defendiese a un comunista? Pero McLafferty se negó prudentemente a formular una recomendación concreta. Aquella vaguedad aumentó todavía más la confusión de Shigeo, quien luego de profundas y prolongadas meditaciones, se negó a acceder a la petición de su hermano. No defenderé a ningún comunista, dijo, y que Dios me perdone si esto es una cobardía. Yo por lo menos te perdono, dijo Goro. Aquella larga confusión explicó por qué, cuando se inició finalmente la campaña electoral, el senador Shigeo Sacagawea habló con tanta energía y seriedad sobre el problema de la reforma agraria. Demostró de qué manera el fuerte y sus miembros, por medio de sus directorios en los grandes fideicomisos, controlaban todas las tierras de Hawái. Señaló cómo iban cediendo esas tierras en cantidades ridículas, no con fines sociales, sino para mantener altos los precios. De la misma manera que los comerciantes de Sudáfrica lanzan al mercado un número determinado de diamantes por año para que el precio no baje. Y preguntó, ¿es legítimo hacer eso con los diamantes que un hombre puede comprar o no, según se le antoje? ¿Pero es correcto hacerlo con la tierra de la cual todos vivimos o morimos? Su argumento más condenatorio fue uno en el cual se demostraba que ciertas familias conseguían que sus tierras, sustraídas con fines especulativos, fueran evaluadas por el gobierno en el 2% de su valor real, mientras unos 300 comerciantes típicos, dueños de pequeños terrenos de los cuales vivían, tenían que resignarse a que el gobierno evaluase los suyos en el 51% de su verdadero valor. Ustedes y yo, gritaba Shig a los auditorios, estamos pagando subsidios a los grandes latifundios. Preferimos que ellos no paguen impuestos. Los alentamos a que retengan sus tierras para especular con ellas. Les permitimos una exención de impuestos que les facilita la especulación. No estoy indignado con esas familias. Quisiera ser tan listo como ellas parecen ser, porque tanto ustedes como yo sabemos que cuando vendieron el terreno en el cual se levanta hoy el edificio de Gregory's, lo hicieron por $3 millones. ¿Saben ustedes sobre qué valor había estado pagando impuestos? $71,000. Y todo eso porque ustedes y yo nos hemos despreocupado y permitimos que los Hewlett retuvieran y sigan reteniendo tierras para mantener los precios altos, mientras pagan impuestos sobre ellas que no pasan de un 2,5% de su valor real. Cuando algún ciudadano le preguntaba si él era un radical y si abogaba por la repartición de los latifundios como lo hacían en Rusia, respondía: no, soy un conservador tipo inglés que trata de hacer en Hawái lo que hombres como yo han realizado en Inglaterra hace 100 años. Soy conservador. Los radicales son quienes piensan que este problema puede ser postergado interminablemente, porque esa línea de pensamiento lleva a la tragedia, mientras la mía conduce a la democracia. Pero en cada meeting, tarde o temprano, alguno gritaba: ¿no es usted un comunista también como su hermano Goro? Y él respondía: si mi hermano Goro fuera, como dice usted, un comunista, yo me preocuparía personalmente de perseguirlo sin piedad hasta que desapareciese de las islas. Jamás dejaría de luchar contra él, pues nunca me será posible aceptar el comunismo. Luego, su voz adoptaba un tono más duro y proseguía: pero Goro Sacagawea no es un comunista. Por el contrario, es un excelente dirigente obrero.
y el bien que ha hecho a la clase trabajadora de Hawái es incalculable. Yo soy partidario de dirigentes obreros como él y quiero que eso se sepa en todas las islas. Goro y yo somos dos filos de la misma espada. Él en las filas obreras y yo en la política. Vamos a eliminar todas las prácticas injustas, todas las reliquias del feudalismo. Por fin su voz cambiaba de nuevo para exhortar. Usted, señor, que me preguntó si yo era comunista. Quiero hacerle dos preguntas. ¿Dónde estaba usted cuando mis hermanos Minoru y Tadao daban sus vidas en defensa de la democracia norteamericana? ¿Qué ha hecho usted que pueda compararse a lo que mi hermano Goro y yo hemos hecho para limpiar la democracia que ellos salvaron? ¿Quiere hacer el favor de ir a verme a mi estudio después de este mitin? Porque si usted ha hecho siquiera la mitad de lo que hicimos nosotros, quiero abrazarle y proclamar que es usted un buen norteamericano y que yo no soy un comunista. El auditorio aplaudía siempre a rabiar al llegar a este punto, y cuando Black Jim McLafferty se enteró por primera vez de aquella respuesta de Shig, exclamó: ¡Cielos! Tenemos que meter a alguien en los auditorios para que le hagan esa misma pregunta todas las noches. Jamás he oído una respuesta mejor. Cuando la campaña electoral alcanzó su máxima intensidad, complicada por el proceso contra los comunistas, Shigeo recibió en su estudio a un visitante cuya existencia ignoraba y cuya presencia le sorprendió. Era una joven jaole de unos 26 años y de una pálida belleza. Dijo nerviosamente: Me llamo Noelani Hale Janders. Estoy divorciada, pero no he abandonado el apellido de mi esposo. Me gusta todo lo que usted ha estado diciendo en sus discursos por radio y quiero trabajar en su campaña electoral. ¿Cómo me dijo que se llama?, preguntó Shig. Noelani Hale es mi verdadero nombre, explicó ella. ¿Qué Hale? Hawksworth Hale es mi padre. Siéntese, dijo Shig confundido, pero reaccionó y preguntó: ¿Está usted segura de que ha oído bien mis discursos, señora Hale? Si me llama señora, es señora Janders, respondió Noelani. ¿No ha leído usted sobre mi divorcio? Fue una cosa bastante repugnante. No, no lo leí. He comprendido perfectamente cuando dijo usted en sus discursos, senador Sakagawa, y sus puntos de vista coinciden con los míos. Pero, ¿ha oído lo que dije sobre la reforma agraria? Eso es precisamente lo que estábamos hablando. Usted haría mucho daño a su padre si trabajase activamente en mi campaña, advirtió él, y hasta me haría daño a mí. He estudiado política en Wellesley, dijo ella con firmeza. ¿Estudió usted en Wellesley? Sí, mientras usted estaba en Harvard. ¿Ha comprendido lo que digo sobre la reforma agraria?, preguntó Shigeo. ¿Sabe que cuanto digo afectará a su padre y a todos sus asociados? Solo quiero saber una cosa, replicó Noelani. Cuando usted se refiere a la división de los grandes latifundios, no estoy seguro de haber empleado esa fraseología, corrigió él. Lo que he dicho es que no debe permitirse que los grandes latifundios sean retenidos enteros, sustrayéndolos a una utilización productiva, porque eso significa hurtarlos a la producción agrícola. Noelani emitió un suspiro de alivio y dijo: Pero, de acuerdo con su sistema, ¿se permitiría que las tierras que son utilizadas legítimamente en la producción de azúcar y ananás merezcan un tratamiento especial, no es así? Vea, señora Janders,
Por lo visto, no me he expresado claramente respecto a ese punto. No, y es por eso que yo deseaba ayudarle, porque sé que usted es demasiado inteligente para no haber pensado en el problema fundamental de la tierra de Hawái. ¿A qué problema se refiere? Preguntó Shigeo. Ella tomó 2 libros y los puso sobre la mesa. Supongamos que este libro es Hawái, dijo, y este otro, California. Nuestro problema es conseguir todas las cosas que necesitamos, como por ejemplo alimentos y materiales de construcción, así como artículos de lujo, y transportarlos desde California a Hawái para pagarlos cuando ya los tenemos aquí. Supongamos que este tintero es nuestro buque. Podemos llenarlo en California todos los días del año y traer a Hawái cuanto necesitamos. Pero ¿cómo vamos a pagar esas cosas? ¿Y qué va a transportar el barco de Hawái a California para no tener que regresar vacío? Lo que duplicaría el costo del transporte de todas las mercaderías. Hizo una pausa y Shigeo colocó el tintero sobre el libro que representaba Hawái mientras decía: sé muy bien que el barco tiene que llevar alguna de nuestras principales cosechas, azúcar o ananás. La venta de los productos agrícolas proporciona el dinero para vivir, y el transporte del azúcar y ananás al continente ayuda a pagar el de los alimentos y materiales de construcción del continente a Hawái. Pero usted no le ha explicado eso al pueblo, dijo Noelani con tono crítico, porque el punto importante es este. Ustedes, los jóvenes y luchadores japoneses, tienen que darles seguridades a Hawái de que las tierras dedicadas legítimamente a la agricultura serán protegidas en beneficio de todos. En cuanto a las tierras que han permanecido ocultas al mercado, alrededor de las legítimas explotadas, las que son retenidas para especular con los impuestos, creo que hasta mi padre sabe que tienen que ser vendidas al pueblo. Dijo usted que deseaba ayudar, replicó Shig. ¿De qué manera? Me gustaría ayudarle a poner en palabras para la radio y la televisión todo esto de que hemos estado hablando. Así se asegurará usted su reelección. Pero, ¿por qué tiene una hija de Hawksworth Hale que ayudar a un japonés a ser elegido senador? Preguntó Shigeo, un poco desconfiado. Porque yo amo a estas islas, senador. Mi familia estaba aquí mucho antes que llegase la suya, por lo cual naturalmente me interesa lo que le suceda a Hawái. Usted debería ser republicana, replicó Shig. Hace mucho tiempo que estoy viviendo con una gente gastada y eso explica que esté dispuesta a aceptar nuevas ideas. Shig estaba seguro de que cuando Hawksworth Hale viera el coche de su hija con un letrero en su parachoques, reelija al senador Shigeo Sakagawa, el comandante del fuerte estallaría. Pero por el contrario, sucedió un hecho inesperado, pues una tarde Hong Kong Key entró en el estudio de McLafferty y Sakagawa y se sentó ante Shigeo. Si mis amigos republicanos me ven aquí, me veré en grandes dificultades, dijo. ¿Qué ocurre? Preguntó Shigeo. Tengo una gran sorpresa para usted, Sakagawa, dijo Hong Kong. ¿Está en algún apuro? En cierto modo, replicó el chino. Hawksworth Hale y sus asociados me han comisionado para que le pregunte si está dispuesto a figurar en el directorio de la Whipple Oil Imports. Calculan que un joven japonés hábil y activo en ese directorio les ayudará a aumentar el número de sus clientes japoneses.
Shig no estaba preparado para semejante sugerencia y observó a Hong Kong atentamente. Le agradaba el astuto chino y apreciaba lo que éste había hecho en favor de los Akagawa, pero le sorprendía mucho que Hong Kong hubiese accedido a ser utilizado de una manera tan cruda por el fuerte, pues aquel ofrecimiento no era, a su juicio, más que un chantaje político, y solo mediante un gran esfuerzo pudo reprimirse y contestar fríamente. El fuerte no puede comprarme, y así puede decírselo usted, Hong Kong. El chino se dio cuenta de inmediato de la desfavorable posición en que aparecía ante Shigeo, pero en lugar de mostrarse avergonzado, dijo con gran tranquilidad: Nadie en el fuerte desea que usted ingrese en el directorio, si su precio no es más alto que todo eso. Saben perfectamente que usted va a luchar contra esa cuestión de la tierra hasta el fin. Pero lo que usted no sabe es que eso no les preocupa. Saben que es inevitable. Y por eso me ofrecen la migaja de un cargo de directorio en estos momentos. Es despreciable. No, Shigeo, es sensato. Hace 2 años me pidieron que les buscase a algunos jóvenes japoneses de condiciones y yo les di su nombre. El año pasado me lo volvieron a pedir y les di la misma respuesta. Esta no es una idea improvisada. El fuerte ha estado pensando en usted desde hace tiempo. Sería traidor a mi gente si me uniese a su peor enemigo, dijo Shig tercamente. Quizá cuando usted sea elegido otra vez más, dejará de hablar de su gente. Todo el pueblo de Hawái es su gente y será mejor que empiece a pensar sobre esa base. Si aceptara ese cargo en el fuerte, todos los japoneses de Hawái dirían que los he traicionado, respondió Shigeo. Voy a decirle una cosa, corrigió el chino. Hasta que llegue el momento en que usted acepte un cargo en el fuerte, en sus propias condiciones, usted será un traidor a su gente. Todo el propósito de elegir a ustedes los jóvenes japoneses capaces para puestos en la legislatura es hacerles ingresar plenamente a la sociedad de Hawái. Ustedes tienen que figurar en los directorios, tienen que ser elegidos para los cargos de tutores de los grandes latifundios. ¿Tutores?, rió Shigeo. ¿Después de todo lo que he gritado contra esos latifundios? Exactamente, replicó Hong Kong. Porque si usted se muestra interesado, antes de fin de año tendrá en sus manos uno de esos nombramientos. ¿Y quién me lo dará? Hawksworth Hale y yo, dijo Hong Kong secamente. Y al ver que el joven japonés callaba, el banquero chino explicó su punto de vista sobre Hawái. Los jaoles son mucho más listos de lo que yo creía, Shigeo. Primero, trabajaron a los hawaianos y luego los hicieron a un lado. Más tarde, a los chinos y se desprendieron de ellos. Después, a los japoneses y cuando dejaron a estos, a los filipinos. Ellos siempre eligen a los ganadores y yo los respeto por eso. Trabajo intensamente y les demuestro que sé administrar propiedades mejor que ellos. Y entonces me asocian a sus empresas. Otros chinos cultos están ingresando en el fuerte. Si ustedes, los jóvenes japoneses, no empiezan pronto a doblegarse al verdadero gobierno de Hawái, ello significará únicamente que no son lo bastante listos para que alguien los busque. Eso de ser elegido senador, Shigeo, es la parte más difícil, porque uno siempre puede confiar en que la gente estúpida lo haga por uno, sí, por usted. Pero ingresar en los directorios, dirigir las escuelas y los fideicomisos constituye la verdadera prueba, porque en eso
usted tiene que ser elegido por la gente más alta y más capaz de Hawái. Shigeo, quiero que usted acepte ese cargo de director. El joven japonés pensó un largo rato. Si aceptaba, sería espiritualmente traidor a su familia y a su clase social. Ya no podría decirles a sus amigos japoneses, fue en los campos de Kauai donde los capataces utilizaron sus látigos contra nuestros antepasados, pero esos días han pasado ya. Perdería aquella dulce solidaridad que sentía cuando él y Goro y los otros jóvenes japoneses se juraban, somos tan buenos como los jaoles, y perdería mucho de aquello que le había mantenido en la lucha. Contemporizó. Hong Kong, usted tiene que saber que sea lo que fuere lo que me ofrezca el fuerte, voy a seguir luchando por la reforma agraria. Pero si es precisamente porque usted va a seguir esa lucha, por lo que lo quieren a su lado, porque están convencidos de que usted tiene razón. Muy bien, dijo Shigeo. Dígales que después de las elecciones aceptaré ese cargo. Después de las elecciones ya no tendrá fuerza moral, dijo Hong Kong. Después de las elecciones o nunca, repitió Shigeo, y de inmediato se aplicó con más energía que nunca a la campaña que habría de alterar la vida de Hawái, pues él y McLafferty habían conseguido reunir una lista brillante de jóvenes veteranos japoneses. Todos ellos eran educados en universidades del continente. Algunos eran mancos o cojos, como resultado de sus campañas en Francia o Italia. De haberlo deseado, todos ellos podrían presentarse con los pechos cubiertos de condecoraciones. Contrariamente a las anteriores elecciones, estos jóvenes hablaban sobre verdaderos problemas del pueblo y daban a conocer al mismo las cifras expuestas por el senador Shigeo Sakagawa sobre la reforma agraria. Una noche, Noelani Yanders dijo, por un momento en el mitin de hoy, tuve la sensación fugaz de que vamos a conseguir la mayoría tanto en el Senado como en la Cámara. Hay verdaderas probabilidades de que muchos de ustedes, los japoneses, sean electos. Es terriblemente emocionante. Y de pronto, la campaña, por lo menos en lo que se refería a Shigeo Sakagawa, se desmoronó por completo. Porque un día, sin previo aviso, el viejo Kamehiro y su encorvada esposa desembarcaron en un carguero de un carguero japonés, tomaron un ómnibus hasta Kaako y anunciaron, hemos decidido vivir en Norteamérica. Goro y Shig los abrazaron tan efusivamente como se lo permitió el terco padre y trataron de descubrir las razones de aquel repentino cambio de planes. Lo único que pudieron sacarle a Kamehiro fue, soy demasiado viejo ya para aprender a usar esos aseos japoneses. Y no quiso decir una palabra más. La señora Sakagawa dejó caer algunas insinuaciones. Cierta vez dijo, el viejo se había vuelto tan blando en América que ya no se sentía capaz de ser un verdadero japonés. Y en otro momento dijo tristemente, si uno ha estado alejado 52 años de una granja, cuando vuelve los campos le parecen muy pequeños. Respecto a ella misma, se limitó a decir, el mar interior es tan terriblemente frío en el invierno. Un día, a fines de octubre, cuando Shigeo estaba particularmente nervioso respecto de las elecciones, le dijo a su padre, he visto centenares de japoneses como ustedes que se fueron de Hawái diciendo, regreso al país más grande de la tierra, pero veo que en cuanto llegan allí, ya no les gusta tanto, ¿eh? Kamehiro se acercó a él y sin decir palabra le aplicó una sonora bofetada. Tú eres un japonés, exclamó fieramente. Tienes que estar orgulloso de serlo. La señora Sakagawa había regresado con varias fotografías de nuevas muchachas de Hiroshima Ken y las extendió sobre la mesa de la cocina para admirarlas. Pero al ver que sus hijos no revelaban el menor interés,
Las guardó de nuevo tristemente. Una noche en que no le era posible dormir, vio por la ventana que su hijo Shigeo llegaba en automóvil con una muchacha blanca y le pareció ver que él la besaba al despedirse. Llamó a su marido y los dos salieron al paso del muchacho y Kamehiro le dijo: ¿Has vuelto con una muchacha Jaole? Sí, respondió Shigeo. No, no, exclamó la madre. Kamehiro, dile que no puede hacer eso. La amarga discusión se prolongó por espacio de algunas horas. El anciano gritaba: Si tienes relaciones con una mujer Jaole, todo Japón se avergonzará. La señora Sakagawa sostuvo que eran los dioses quienes le habían inspirado el regreso a Hawái a tiempo para salvar a su hijo de tan irreparable desgracia, y sollozó al decir: Con todas las hermosas y buenas muchachas de quienes te hablé en mis cartas, ¿por qué tienes que andar ahora en automóvil con una Jaole? Fueron formuladas grandes amenazas, y la madre exclamó: Es casi tan malo como si te hubieras casado con una coreana. Al oír lo cual, Goro, que acababa de despertarse, preguntó: ¿Quién ha dicho algo de casamiento? Y la señora Sakagawa replicó: Es igual en todas partes. Jaoles, coreanas, okinawenses, etas, todas tratan de atrapar a los muchachos japoneses. Goro consideró que aquello ya era demasiado y sugirió: Mamá, vete a dormir. Pero cuando ella vio en su hijo mayor las pruebas físicas del fracaso de su vida patrimonial, lloró nuevamente y se lamentó. No quisiste escucharme, te casaste con una muchacha inútil de Tokio y ahora mira lo que te ha ocurrido. Te advierto, Shigeo, que las muchachas jaoles son peores todavía que las de Tokio, mucho peores. Goro rogó infructuosamente: Shig, dile que no te vas a casar con esa muchacha. Vi cómo la besaba, exclamó la madre. Mamá, dijo Goro impaciente, eso no quiere decir nada. El otro día yo besé a una muchacha filipina, pero no pienso casarme con ella. La señora Sakagawa cesó por fin en sus lamentos. Dejó caer los brazos, miró a su hijo y repitió como atontada: ¿Una muchacha filipina? Aquella idea era tan repugnante para ella que no pudo hallar palabras con que condenarla, por lo cual se volvió bruscamente y se fue a dormir. Era posible luchar contra las muchachas chinas, coreanas, de Okinawa y hasta jaoles, pero una filipina. Cuando los padres se retiraron, Goro preguntó a Shigeo: ¿Tienes algo más con esas jaoles, Shig? No, creo que no, respondió el hermano menor. Mira, hermano, esa muchacha es una Hale, una Yanders, una Jaole, una divorciada, todo en una. No la intentes, Shig. Eres fuerte, pero no tanto. El día de las elecciones, en el año 1954, fue tal que jamás podrá ser olvidado en Hawái. Grupos de bailarinas de hula rodeaban los comicios. Los candidatos con enormes leis de flores colgados del cuello servían sándwiches a los votantes jaoles y sushi a los japoneses. Bandas de música tocaban incesantemente y grandes camiones con letreros de propaganda política recorrían las calles. Fue un maravilloso día de ruido, algazara y entusiasmo cívico. Aquella noche, cuando fueron recontados los votos, Hawái descubrió, con asombrado dolor, que por primera vez desde que las islas se habían unido a Norteamérica, los demócratas habían conseguido la mayoría de las dos cámaras. Habían pasado ya para siempre los días en que los republicanos, dominados por el fuerte, podían gobernar las islas impunemente. Hacia la medianoche, cuando ya estaba casi terminado el escrutinio, se hizo un nuevo descubrimiento, todavía más asombroso. De los vencedores demócratas, la mayoría iban a ser jóvenes japoneses. En el Senado, de 15 escaños,
Los japoneses habían conquistado 7 y en la Cámara, de 30 escaños, tenían asegurados 14. En la junta que gobernaba a Hawái, de 7 vacantes habían ganado 4. Y a medianoche, Huey Yanders, que estaba sentado con John Whipple Hawksworth y los muchachos Hewlett, hizo frente a la desagradable realidad y dijo: Señores, ahora vamos a ser gobernados desde Tokio. Dios se apiade de nosotros. Black Jim McLafferty, con su brillante equipo de jóvenes veteranos japoneses, había copado el poder por gran mayoría. El promedio de edad de los nuevos legisladores era de 31 años. El promedio de heridas graves que habían recibido en los campos de batalla de Europa era de 2, y el de medallas ganadas de 4. Todos ellos eran licenciados con brillantes notas de universidades como Harvard, Columbia, Michigan y Stanford, y en conjunto compondrían el grupo de legisladores más culto y bien preparado que se hubiera elegido aquel día en cualquiera de los 48 estados de la Unión. No habría legislatura mejor integrada que la de Hawái. Unas páginas atrás de estas memorias, predije que cuando en 1916 un capataz ebrio llamado Von Schlemm golpeó al peón japonés Kamehiro Sakagawa, que se hallaba realmente enfermo, por creer que fingía la enfermedad, aquel acto estaba llamando a tener consecuencias históricas que no se manifestarían hasta cerca de 40 años más adelante. Ahora, en el día de las elecciones de 1954, aquel antiguo y casi olvidado hecho volvió a ponerse de actualidad. Los japoneses, convencidos de que sus trabajadores padres habían sido maltratados por los capataces, votaron contra los republicanos que habían permitido tales abusos. Aquel golpe de Von Schlemm había sido transformado por la oratoria electoral en verdaderas palizas diarias. En la primera parte de la campaña, el senador Sakagawa, que debía haberlo pensado mejor, utilizó aquel incidente para atraerse los votos japoneses. Pero más adelante, tuvo la decencia de dejar a un lado tan inflamatorias mentiras. En las dificultades obreras que se produjeron en estas islas, Goro Sakagawa empleó también el mismo incidente para inflamar a sus obreros. Pero más adelante también él reconsideró y abandonó tales medios de propaganda electoral. No obstante, durante unos meses de 1954, pareció que se había producido un gran cisma en nuestra comunidad, enfrentando a los jaoles con los japoneses, pero los muchachos Sakagawa tuvieron el valor de rechazar la tentación. Reconciliaron a jaoles y japoneses y merecen un elogio por haberlo hecho. Si hubo un hombre en la historia de Hawái que me hubiera gustado estrangular, fue aquel accidental y poco previsor capataz, Von Schlemm. Por la gracia de Dios, nuestras islas acabaron por conjurar todo el mal que él produjo tan impensadamente. Cuando terminó el escrutinio, cerca de las 2 de la madrugada, y los dos vencedores demócratas recibían sonrientes los millares de felicitaciones, Black Jim McLafferty se arrellanó en su sillón en el cuartel general del partido y advirtió al senador Sakagawa: esta victoria va a demorar bastante la admisión de Hawái como Estado de la Unión. El año pasado, nuestros enemigos nos rechazaron basándose en que Hawái no se hallaba todavía en condiciones, porque los japoneses residentes no estaban aún lo bastante norteamericanizados. Cuando se enteren de los resultados de hoy, volverán a rechazarnos, porque ustedes los orientales están norteamericanizados. Pero lleguemos o no a ser un Estado de la Unión, lo cierto es que vamos a construir un gran Hawái.
Sus reflexiones fueron interrumpidas por la entrada en la sede central del partido de un hombre a quien nadie esperaba ver allí, pues el severo Hawksworth Hale, vestido de negro, apareció con un lei de flores cuya fragancia podía percibirse hasta por encima del humo del tabaco. El jefe supremo del fuerte lanzó una seria mirada a su alrededor y al ver a Shigeo Sakagawa entre un grupo de amigos que lo abrazaban y felicitaban y observar las marcas rojas de varios labios en sus mejillas, delatoras del entusiasmo de algunas partidarias, se acercó al más importante vencedor de aquellas elecciones, extendió la mano y dijo: «Felicitaciones». Luego colocó el lei en torno al cuello del juvenil senador y añadió: «Me perdonará usted que no le bese». «Yo lo haré por ti, papá», dijo Noelani y añadió sus impresiones labiales a la colección. Hawksworth contempló un momento a Shigeo y le preguntó sonriente: «¿Cómo es que ninguno de ustedes, los jóvenes japoneses, es republicano?» «Porque usted nunca nos invitó a hacerlo», respondió Shigeo con una risita nerviosa. En voz alta se oyeron perfectamente todos los que se hallaban presentes en el local Hawksworth. En el local, y Hawksworth dijo: «Bien, esta vez quiero que quede constancia, senador Sakagawa. Le invito a ingresar en directorio de la Whipple Oil. Estaré muy orgulloso de trabajar al lado de un hombre de su categoría». La multitud allí reunida emitió un murmullo de asombro y Shigeo respondió: «La mañana después de la sesión en que presente mi proyecto de ley sobre reforma agraria, ingresaré en ese directorio. Es decir, si todavía quieren ustedes que figure en él». «Sería usted un loco si aceptase antes», replicó Hawksworth. Y con aquellas palabras, el orgulloso y solitario magnate, descendiente de los misioneros y dueño de las islas, se excusó de asistir a la celebración en la cual, naturalmente, no se hallaría muy cómodo. Cuando se hubo retirado, Shig dijo a sus amigos: «Dios, le pidió a un japonés que ingresara en uno de sus directorios». Pero Noelani dijo: «Eso no tiene importancia. Miren», le dio un lei a Shigeo, «y eso, de manos de mi padre, es más que una corona». Puedo hablar con cierta autoridad sobre estas cuestiones porque participé en aquellos sucesos. Conocía a esos hombres dorados, el lírico bañero Kelly Kanakoa, el astuto banquero chino Hong Kong Ki y el capaz político japonés Shigeo Sakagawa. Y estuve presente cuando los tres entraron a formar parte vital de Hawái. Fui yo quien dirigió la coalición que derrotó la ley de reforma agraria propuesta por el senador Shigeo Sakagawa. Fui yo quien aconsejó a Noelani Yanders contra la inútil locura de enamorarse de un muchacho japonés y quien dijo a Shigeo Sakagawa con entera franqueza que perjudicaría su carrera si seguía adelante con aquel incipiente romance. Pues en una época de hombres dorados no se necesita que sus sangres se mezclen, sino solamente que sus ideas choquen en un plano de igualdad y permanezcan libres para un cruce fertilizante y productor de excelentes frutos. Así pues, a la edad de 56 años, yo, Hawksworth Hale, he descubierto que también soy uno de esos hombres dorados que ven y comprenden tanto el Oriente como el Occidente, que aman el brillante pasado y perciben el oscuro porvenir. Y las cosas que he escrito en estas memorias están muy allegadas a mi corazón. Y este es el final de esta grandiosa novela
en que se narra la historia del archipiélago de Hawái, donde James A. Meigner nos ha compartido cómo hace más de 1 millar de años los polinesios llevaron a cabo el peligroso e increíble viaje a su nueva tierra, las islas de Hawái, que habían surgido de la nada millones de años antes. Aquel pueblo apasionado y hermoso que vivió y floreció de acuerdo con sus antiquísimas tradiciones y creencias, hasta que a principios del siglo XIX llegaron los misioneros, portadores de un nuevo credo religioso y de un nuevo modo de vida. Nos narró el impacto de su llegada, cómo había comenzado a ser asimilado por los polinesios cuando otros grupos con costumbres igualmente distintas, chinos, japoneses, filipinos, empezaron a llegar a la isla en gran número. Narró la historia del Hawái moderno, relatada en la manera en cómo nos muestra cómo pueblos dispares que luchaban por mantener sus respectivas identidades se unieron al fin para construir un fuerte estado. Hemos disfrutado de leer en voz alta cómo Meigner supo entretejer con maestría las vidas de multitud de personajes que van formando la trama argumental de la obra, desde la época de los primitivos viajeros que llegaron a Hawái en canoa hasta nuestros tiempos. Y gracias por haberme acompañado a leerle en voz alta a mi padre este hermoso libro. Y espero que muy pronto nos acompañes en el siguiente.